En esta mañana va a compartir la palabra Raúl López, así que vamos a escuchar lo que él tiene que compartirnos y me parece que solo el título del sermón ya es súper interesante. Creo en la Iglesia. Cuando yo era jovencito, como ahora casi, cuando iba al cole y defendía mi fe protestante y la gente sabía que yo era diferente con respecto a la religión que tenían otros, mis buenos amigos se acercaban y decían: yo no creo en los curas. Me hacía gracia, estaba bien, ¿no? No creo en la Iglesia. Y llegó un momento en que me di cuenta de que no creían en nada. Y aunque me parecía en aquel momento, yo era tierna edad, pensaba: qué bueno, cómo critican a esa Iglesia, no tengo que hacerlo yo. En ese espíritu apologético, ¿no?, que nos cogía con edad bastante joven. Pero luego me di cuenta de que quizá de esa crítica lo que había era falta de conocimiento y, sobre todo, lo que había era una increencia generalizada en todo. De todas maneras, eso que en un momento dado pues dices: bueno, eso es otra Iglesia. Ellos son los que no creen en... ¿Qué cara se te pone cuando alguien que conoce tu Iglesia, la Iglesia donde asistes, donde vas, donde participas, te dice: no necesito asistir, no me apetece ir, no necesito participar de una forma regular en la Iglesia? Si necesito algo, pongo el YouTube, Internet y lo veo. Hay buenos sermones en Internet, desde luego. A mí me entristece, ¿no?, y me deja un poco ahí preocupado. No vamos a predicar de la Iglesia, sino que vamos a predicar de Jesucristo resucitado, que es para lo que venimos los domingos. Pero sí que vamos a reflexionar y hablar un poco con algo relacionado con la Iglesia, que está también en el corazón y mente de nuestro Señor. Claro, alguno puede decir: bueno, pero no tiene sentido que lo digas hoy con todos los que hay aquí, ¿no?, porque estos son los que han venido, es lo que antiguamente se llamaba predicar al coro. Pero yo estuve estudiando y a que no imaginéis la mayor parte de gente que abandona la Iglesia, ¿a qué grupo pertenecen? Pues pertenecen a los que vienen a la Iglesia. Es decir, es pertinente que los que vienen a la Iglesia reflexionen sobre qué es la Iglesia y procede tratar el tema como medida preventiva, como medida formativa, como inspiración y ver lo que nuestro Señor y su palabra dice. No sé qué te ha traído a ti esta mañana hoy. Has venido por costumbre, puede ser que hayas venido, te pillaba de paso o estar de viaje. Puede ser que te hayan obligado, no sé si hay alguien que le hayan obligado, espero que no. Puede ser que hayas venido porque te tocaba, porque estaba en la agenda, o porque es domingo, o has venido a disfrutar del tiempo de estar aquí. No sé cuál es tu razón. Hay gente que no ha podido venir y hay gente que no viene asiduamente y lo sigue por Internet. Nada que decir a ellos, que están enfermos, que tienen trabajos puntuales. Seguramente pues lo verán el culto en otro momento, ¿no? Están en un momento en que no pueden asistir. No tiene nada que ver con eso. Vamos a tratar de hablar de la Iglesia, ¿no? Los que habéis venido regularmente en los últimos 3 sermones, guiados de lo que era el credo de los apóstoles, que ya explicamos que también es nuestro credo, recordáis, los que estuvisteis, y los que no, pues podéis también verlo en Internet, que para eso también vale. Estuvimos viendo lo que era la teología propia nuestra, ¿no? Y vimos qué creemos de Dios, vimos qué creemos de Jesucristo y vimos qué creemos del Espíritu Santo, pero siguiendo esa temática. Y confieso que eso no fue el origen del sermón. El sermón estaba preparado cuando luego me di cuenta que también iba en el mismo sentido, que era lo que tocaba ahora, que es lo siguiente. ¿Alguien que se sepa el credo me dice qué es lo siguiente que dice el credo? Creo. Nadie se atreve. Nadie se atreve. No porque no lo sepáis, ya dijimos que nosotros no lo usamos en nuestra liturgia, en nuestro orden de culto normalmente, ¿no? Pero nadie se atreve porque lo que sigue es: creo en la Iglesia. Algunos dicen católica, todos dicen católica. En España estamos acostumbrados a decir eso. Y yo cuando lo puse aquí, lo recitamos el primer día, dije universal.
y es que realmente sabéis que católica en este sentido, en el credo, significa universal y no se refiere a una institución especial, sino que se refiere a la propagación y extensión de la Iglesia de Jesucristo en todas las naciones. Ya dice la Gran Comisión, id por todo el mundo y predicad en todos los rincones remotos del mundo. Y ese concepto universal, que es el significado de la palabra católica, es un buen adjetivo para calificar la Iglesia, y trabajaremos además en esa visión para que el Evangelio sea conocida en todas partes. Y esa catolicidad de la Iglesia no proviene tanto de nosotros, sino proviene de nuestro Señor Jesucristo. Los bautistas pensamos que esa extensión de esa universalidad solo puede ser desde el trabajo a la obediencia de Jesucristo, desde la Gran Comisión, en Mateo 28 está, y desde nuestra Iglesia local. La Iglesia local es la expresión del cristianismo en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento describe a la Iglesia local, al cristiano, juntos trabajando en zonas concretas. ¿Qué entendemos por Iglesia? ¿Y tiene sentido decir creo en la Iglesia? Bueno, la primera simplicidad al hablar de Iglesia es que la Iglesia son las personas y no el edificio. Yo creo que eso no hay que profundizar demasiado. Ya sé que muchos habéis dicho esta mañana, me voy a la Iglesia de General Laci pensando en el edificio, pero lo que queríais decir es voy a la iglesia donde se congrega la gente que tiene esa ubicación en la calle General Laci. Todos entendemos que la iglesia no son los edificios, sino las personas. No lo profundizamos mucho más porque eso sí que es claro, y si eso no lo entiendes, podemos trabajarlo aparte de otra manera. La iglesia no es el edificio, pero la iglesia tampoco es Dios. Es una agrupación, una congregación de creyentes que están convencidos de que en la Iglesia y en la acción de la Iglesia obra Dios. Pero el obrar de Dios y el de la Iglesia, sabéis que a veces no coinciden, no son idénticos, no deberían confundirse. Dios es siempre Dios. Su obrar es tremendo, y su obrar no es suplantado ni sustituido por el obrar de la Iglesia. Dios y su voluntad es mucho más que la voluntad de la Iglesia o de las iglesias. ¿Nosotros somos Iglesia? Entiendo que contestáis que sí, pero la Iglesia no es una persona colectiva frente a nosotros. Y si nosotros somos Iglesia, significa que hay hombres y mujeres reunidos, congregados, haciendo cosas buenas, casi siempre. Por lo menos tienen intención, digamos que sí. También haciendo cosas malas. También haciendo cosas que son de miseria, que no deberíamos hacer. Sabemos que están los hombres por medio, seguro que hay envidias, hay orgullo, hay errores. Bueno, lo que llamamos nosotros pecados en nuestro argot, y que así lo identifica claramente. Si la Iglesia somos nosotros, quiere decir que la Iglesia se equivoca como nosotros, y toda idealización de la Iglesia perfecta queda totalmente excluida. La Iglesia es la comunidad de oyentes y creyentes que caminan del oscuro hacia la luz, pero con la voluntad de ser influidos por la gracia, por la verdad de nuestro Dios. La comunidad, en todo caso, que no cree precisamente en sí misma, sino que lo que debe es buscar ese encuentro con nuestro Dios, ese Dios en el que dice que cree. Y usando la terminología de la palabra, iglesia significa, es la congregación, digamos, son los llamados afuera, ¿no? Es de donde viene la palabra. Los llamados no a un club de amigos con buenas intenciones, sino los llamados por Cristo, para un propósito de amor, que reconocen su pertenencia a Él. Una reunión donde no haya esa conciencia de fe, de pertenencia a Cristo, no es iglesia. Y no te reúnes con otros para celebrar la fe. Si no te reúnes con otros para celebrar la fe, tampoco eres iglesia. La iglesia es más que el cuerpo místico. Hablando de iglesia, hay dos grandes errores que subestiman el papel de la iglesia. Y en alguno caemos nosotros muy fácilmente: el individualismo espiritual. Los protestantes caemos de lleno en esto porque enfatizamos tanto la relación personal con Cristo que olvidamos por completo el papel que tiene también la Iglesia en el individuo. Para muchos evangélicos, la conversión es el encuentro con Cristo y el crecimiento está en profundizar en las Escrituras,
Y eso está bien, pero si te quedas simplemente profundizando en las escrituras, viendo los sermones por internet y no tienes ese roce, no te dejas influir personalmente en tu vida por la Iglesia, que ya hemos dicho que son las personas, ahí te faltará algo. Es necesario tener esa relación con el resto de la Iglesia, ese roce, ese abrazo, esa sujeción o esa dirección, según sea lo que tú haces con otros. El otro extremo es el enfoque demasiado institucional del cristianismo. En su forma más extrema es sostener que no hay salvación fuera de la Iglesia. Y sin llegar a eso, caemos a veces en ese mismo error. Ese error institucional lo que hace es equiparar la salvación con ser miembro de nuestra Iglesia o el crecimiento con estar en todas las actividades de la Iglesia. Y los dos extremos son malinterpretar lo que es la vida cristiana. La conversión es una experiencia individual que pretende convertirse en una realidad congregacional. Es sencillamente imposible conceptualizar el cristianismo neotestamentario al margen de la Iglesia local. Siempre están juntos. La Iglesia universal, la Iglesia local. Hay otro error conceptual que se refiere a la Iglesia universal versus la Iglesia local. Decimos que la Iglesia universal son los redimidos en la historia del mundo. La Iglesia universal es a menudo llamada la Iglesia invisible, porque en última instancia no somos capaces de verla. No sabemos quién ni cuántos componen y no está limitada a locales y fronteras o personas. La Iglesia en la que podemos creer es realmente perceptible, es visible en lo que tiene de comunidad, en lo que hace comúnmente, en su predicación, en su oración, en su cantar, en su adoración comunitaria, en su bautismo, en su santa cena, en su comunión, en su ayudar en la sociedad, en cómo consuelan unos a otros. No hay dos iglesias, una visible y otra invisible. La Iglesia es siempre una y a la vez es visible, concreta e invisible y espiritual en su esencia y en su forma. Esta Iglesia cree y se puede creer en ella y se puede pertenecer a ella, señalando siempre la pertenencia a Cristo, buscando su señorío. Pero he hablado de la palabra pertenecer y cuando hablamos de pertenencia nos viene a la mente otra cosa más, que es la membresía, otro tema complicado. ¿Eres miembro de una iglesia? ¿No lo eres? ¿Esto es un invento de la iglesia moderna o es algo que está en la Biblia? La iglesia primitiva mantenía un registro, al menos de alguna forma, y vemos que en la iglesia primitiva menciona el número de los que son añadidos, los bautismos que hay. Vemos que se hablan los que son incluidos y se hablan de los que son también excluidos. ¿Cómo podría en el Nuevo Testamento nombrar todo este tipo de cosas si no había algún tipo de registro? Desde luego no había un ordenador con una base de datos y una persona que lo maneja exactamente. Lo harían de otra manera, pero ese registro también debería haber. La membresía es bíblica, es importante. Nos da la clarificación de pertenencia al cuerpo de Cristo, que es sinónimo de la Iglesia. Si vas a una iglesia para ver solo si te gusta, ir probando, bueno, eso puede tener un poco de sentido si estás cambiando de localidad, pero constantemente ir saltando de iglesia en iglesia para ver cuál es la que canta como a mí me gusta o el pastor dice lo que yo quiero escuchar, eso habla de tu falta de compromiso. Sé coherente. Ves a una iglesia, pero hazte miembro de ella. Participa de una manera también activa porque eso es la voluntad del Señor. En términos más generales, cuando se examina el Nuevo Testamento, se ve que todo gira en torno a la Iglesia. En Mateo 16, Jesús declaró: edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no la vencerán. Jesús cumplió su promesa con su propia muerte, habiendo derramado su sangre por la Iglesia. Dice en Hechos 20:38, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. El libro de Hechos comienza con el nacimiento de la iglesia mediante la predicación de Pedro en Pentecostés. El libro continúa
con la expansión de la Iglesia por todo el Mediterráneo y más allá, gracias a la predicación de los apóstoles y el poder del Espíritu Santo. Además, todas las epístolas del Testamento fueron escritas a iglesias o sobre iglesias. En ellas los autores explican que las iglesias lo que deben creer, lo que deben enseñar, cómo deben organizarse, cómo ejercer su ministerio. Al final del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis recoge al apóstol Juan con las 7 cartas de Jesús a las 7 iglesias y concluye la Biblia con un dramático regreso de Jesús y viene a buscar su iglesia también. En el camino de Damasco, Jesús se compara con la iglesia. ¿Conocéis ese texto? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo a lo que había salido y estaba comisionado para buscar esa naciente iglesia en sí, para destruirla. El Señor no tiene problema en identificarse con la Iglesia y decir, ¿por qué me persigues? Pero en pocas palabras, la forma en que uno se ve y se compromete se relaciona con la Iglesia de Jesús y refleja la forma en que uno se ve y se compromete y se relaciona con el mismo Jesús. La suma es mayor que las partes. Hay un proverbio africano, este año en la editorial CLIE, donde colaboro, lo usaban, era el centenario y lo usaban a menudo. Decía, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Que es aplicable para la vida, para el trabajo, para la familia y totalmente necesario para el significado de la Iglesia. Cuando hay un culto congregacional colectivo, el efecto es diferente, es mucho más trascendental y mucho más grande que ese precioso devocional que has hecho tú en tu casa. Cuando somos Iglesia, cambia especialmente lo que es el culto comunitario, el servicio como la Iglesia y el testimonio grupal. En cuanto al culto comunitario, en el Nuevo Testamento vemos cómo las iglesias locales se reunían en los hogares para sentarse bajo la enseñanza de la palabra, para partir el pan juntos, para tener comunión, como hemos hecho nosotros hoy. A medida que la iglesia se desarrollaba y crecía, la prioridad, y con esa vocación de crecer, era reunirse en el culto el primer día de la semana, el día que se celebraba que Jesucristo ha resucitado. El culto grupal es consecuencia del crecimiento natural de las iglesias. De hecho, los que descuidaban reunirse con el pueblo de Dios recibían una severa advertencia que seguro que la habéis escuchado. En el libro de Hebreos se exhortó a los creyentes no dejar de reunirse como algunos tienen por costumbre, sino animarse unos a otros, es lo que dice el texto. Y ese no dejar de, lo que está diciendo, yendo al griego y las diferentes acepciones que tiene, es no desertar, no dejar de hacer algo por otra costumbre, no abrazar otra cosa que te aleje de la Iglesia, que te aleje también del Señor. No hablamos de una ausencia ocasional, lo hemos dicho antes, no el faltar a una reunión puntual, sino la costumbre de faltar a ella. Se trata, pues, de un alejamiento continuo. ¿Tiene importancia el no venir un día a la iglesia? Cuando no vienes, te sientes mal, lo piensas, o es una oportunidad para hacer más cosas. ¿Cómo lo ves? Piénsalo. Perder la posibilidad de adorar en grupo, de sentir con otros también lo que sienten en la presencia de Dios, de obedecer a su llamada, de encontrarte nuevamente con el Señor de una manera diferente a como tú te encuentras en tu iglesia, en tu casa, o como consecuencia de cómo tú has adorado en tu casa, luego vas a la iglesia también. La adoración personal tiene mucho sentido también y, por supuesto, os animo a tenerla, pero nunca puede eclipsar a la adoración grupal. No participar en el culto es no disfrutar de todas las ventajas de la reunión grupal o del culto congregacional. Aplicado al significado original, es dejar de desertar, como dice el texto, es abandonar. En Estados Unidos, ya sabéis que lo estudian todo, han visto que en el tiempo de pospandemia, habían crecido las iglesias. Habían crecido porque había mucha gente que sentía, ¿no?, que ha pasado cosas trascendentales en su vida y buscaban respuestas. Y además, en todo ese tiempo de pandemia ha habido muchas iglesias que han hecho mucho evangelismo. Y habían crecido la mayoría de las iglesias, pero han observado
que precisamente las personas que iban antes del tiempo de la antes del tiempo de pandemia, habían dejado de ir a la iglesia. Y hay muchas iglesias que tienen gente nueva, gente que ha conocido al Señor en ese tiempo posterior a la pandemia. Sin embargo, la gente que iba antes había abandonado la iglesia. Habían abandonado, habían desertado de las cosas que eran sus costumbres. Habían cogido nuevas costumbres, como es verlo por Internet, que no digo nada en contra de ellos, siempre y cuando no te pierdas el sentido de participar también de la iglesia. ¿Es esa tu situación? ¿Estás hoy viendo el vídeo a lo mejor en Internet, en el canal de la iglesia, y piensas, pues yo estoy en ese lugar? Pues si ese era tu lugar, te aconsejo que lo pienses, que ores por ello y que lo pongas en práctica. Aquellas personas es que iban a la iglesia solo por costumbre, solo porque alguien les llevó, deben entender cuál es la función de la iglesia en su vida. Pero la asistencia o no a la iglesia también afecta a todo el ministerio de la propia iglesia, al servicio que hacemos a la sociedad, a todo lo que hace la iglesia fuera de la iglesia. Si no participas, ya sabemos que seguramente las ofrendas bajarán. Si no participas, no habrá fondos para hacer quizá las cosas, pero si no pones tu mano para tirar de la cuerda, esa cuerda quedará suelta, quedará floja y no llegará donde debe llegar. Dice la Escritura que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros de la escuela dominical, a otros trabajo con niños, a otros dirigiendo grupos de jóvenes en el Lazy Kids, a otros preparando el chocolate, a otros haciendo la cena de Navidad, a otros llamando a los hermanos mayores que no habían venido, otros preocupándose por aquellos que faltan los domingos en la iglesia, otros dando la bienvenida cuando llegas a la iglesia, otros proveyendo los libros en la librería, otros trabajando en megafonía, en el streaming o en los medios técnicos o en los recursos o en el Internet de la iglesia. Es decir, capacitando a los santos para la obra del ministerio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, creciendo en madurez con la estatura y plenitud de Cristo. Efesios 4, del 11 al 13 y un pequeño añadido. ¿Dónde están tus dones? ¿Los empleas con alegría para edificar a los hermanos de la iglesia y alcanzar a los que no conocen a Cristo? ¿O todavía piensas que el día que se repartieron justo no viniste y a ti no te ha tocado ninguno? ¿No te imaginas todo lo que queda por hacer por parte de la iglesia y es porque tú no lo has hecho y te está esperando? Eres insustituible. Te necesitamos tu opinión, tu disensión, tu inspiración, tu acción. El pastor lo necesita, el consejo de diáconos lo necesitamos absolutamente todos. La iglesia lo necesita y está dentro de la voluntad de Dios. Puede ser que no vengas a la iglesia porque alguien, un miembro veterano, te haya dado una mala respuesta. Esos miembros que tanto respetabas te dieron una mala respuesta, no te saludaron o algo de eso y por eso prefieres no venir. O puede ser que empieces a desanimarte a venir porque es que hay mucha gente nueva que no conozco y esto ya no es mi iglesia. ¿Eso es lo que hay en tu corazón? Te diré que no vas a encontrar la iglesia perfecta y además en todas las iglesias de alguna manera te decepcionarán. Un gran predicador decía, si nunca me hubiera unido a una iglesia hasta que hubiera encontrado una que fuera perfecta, nunca me habría unido a ninguna. Y en el momento en que me uniese a ella, si es que hubiera encontrado una, esa iglesia se habría echado a perder con mi membresía. Spurgeon, un gran predicador inglés. Y él decía, aún así, por imperfecta que sea, es el lugar más querido de la tierra para nosotros. Otro, más reciente, del siglo pasado, el doctor Sproul, reformado, él decía que muchas personas que se le acercaban a la iglesia le decían, la iglesia está llena de hipócritas. Y su respuesta era, bienvenido, siempre hay lugar para uno más. Puedes venir por muy hipócrita que tú también seas. Es vital comprender que no existe la iglesia perfecta.
Así que no seas un buscador recurrente de iglesias, sino sé un miembro que aporta a la unidad, a la comunión, al crecimiento del reino de Dios. Por supuesto, ser miembro también lleva responsabilidades. Dios utiliza los dones de cada uno de sus hijos de una manera única para cumplir la misión que tiene para la Iglesia en su conjunto. Asegúrate de cumplir tu parte. Después de todo, un cristiano solitario no es un buen testigo de Cristo. En última instancia, Jesús te ha redimido para que seas una criatura en comunidad, un ser social, para que seas un cristiano que vive el Evangelio en compañía y en relación de otros cristianos en la iglesia local. Dios llama a cada uno a la fe, pero sin la comunidad que cree, el individuo no llega a la fe. Tampoco la fe existe por sí misma, sino que existe en los creyentes. Y estos, a su vez, no deben vivir como individuos atomizados, como creyentes aislados. No han sacado la fe de sí mismos, ni la tienen tampoco directamente de Dios, aunque sea un don de Dios. La tienen por la comunidad que les predica, por el ejemplo de sus padres, los sermones que escuchan del pastor o en la escuela dominical, por toda esa influencia que también han recibido, por todo lo que han escuchado de lo que llamaríamos la familia de la fe. Y todo eso es lo que ha suscitado la fe también en ellos. Por supuesto, esa fe en Cristo Jesús, con la presencia del Espíritu Santo. La Iglesia, como comunidad de los creyentes, no solo es objeto de la fe, sino que a la par es ámbito, es morada de la fe. La fe de la comunidad estimula la fe del individuo, la sostiene, la retroalimenta de manera recurrente. Así la fe del individuo participa en la fe de la comunidad y en la verdad común. Lo decisivo para permanecer en el pueblo de Dios ya no es la circuncisión, como algunos pensaban antes. Tampoco es ser miembro de la primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid, aunque creo que ayuda. Lo importante es tu fe en el Señor. Pero esa fe lo que debe llevarte es a que también tengas una vida coherente con lo que decimos. 2 Corintios 6:16 dice: sois el pueblo de Dios, vivid pues como el pueblo de Dios, para que seáis pueblo de Dios. Hasta el versículo 18. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como él mismo dijo: viviré, andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Para terminar, me gustaría nombrar algo relacionado con la Santa Cena. A mí me gusta más llamarlo la comunión. Me gusta más el nombre, también hay quien lo llama Eucaristía. Me gusta más mi cultura, digamos, mental, en cómo me he criado, me gusta llamarlo comunión. Entendemos lo que hacemos cuando participamos. El pastor ha ampliado ya algunas cosas, pero me gustaría decir que la comunión fue instaurada por el Señor Jesucristo y está en su voluntad que los cristianos nos reunamos para celebrarla, como decía él, que lo hagamos como iglesia. La comunión no consiste en hacer exactamente lo que hizo Jesús, en decir exactamente las palabras que había dicho Jesús, ni siquiera que sean los elementos. No es todo exactamente igual, porque lo importante es reunirnos en obediencia para recordar, lo nombraba el pastor, lo que ha hecho el Señor y sigue haciendo por nosotros. Y aunque recordar es muy importante, pero la comunión no es un simple elemento mnemotécnico, no es un post-it en la pared diciendo, no, es que Cristo murió por ti, es algo más. Es un momento de adoración comunitaria en el que damos gracias por la salvación que hay en Cristo. Por eso se llama Eucaristía, acción de gracias, porque damos gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. La comunión no tiene sentido celebrarla fuera de la Iglesia, ni fuera de la comunión de la Iglesia. La invitación a la cena es una invitación a recordar el Evangelio prometido a los profetas, cumplido en Cristo y proclamado por los apóstoles. Los sedientos, los hambrientos, los cansados siempre son bienvenidos porque Dios les hace dignos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pueden venir por la fe, aferrándose a las promesas cumplidas y a todas esas promesas todavía pendientes por cumplir. Participar en la comunión tiene consecuencias en la vida del creyente, no porque el pan y el vino se transformen en algo. Nosotros pensamos que no pasa eso, sino porque significan que en fe y en obediencia nuevamente nos reunimos para declarar que Cristo vive, que Cristo resucitó y que Cristo vendrá por aquellos que le creemos. Y ahí está esa verdadera transformación del creyente.
Yo quiero vivir la Iglesia y te invito a que en este año, estamos todavía en la época de hacer planes, te invito a que este año la vivas, la seas, la sientas, te comprometas con ella, tengas la certeza de que perteneces a ella, pero porque perteneces a Cristo. Y si algo no te gusta, puedes decirlo, porque a lo mejor no nos gusta más y vamos a tratar de mejorarlo. Que el Señor te bendiga en la Iglesia, allí donde estés. Amén.